Gracias por estar con nosotros. Espérame porque no se quiere callar. Gracias por estar con nosotros en este su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompañan dos jóvenes estudiantes de el Eastside School District, Brenda Hernández y Dayana Cruz. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, me miran acá, aquí nos miramos. Sí. Bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar y que nos diga cómo se sienten, qué es lo que les gusta de esta escuela? ¿Qué creen que, si tienen alguna sugerencia para mejorar, qué les gustaría ver? Bueno, yo puedo empezar. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Diana Cruz. Y entonces yo me moví aquí al área de Lancaster y el área del Antílope, del Valle del Antílope, al comienzo de mi high school. Entonces, entrando a Eastside, estaba un poco nerviosa de cómo iba a ser mi experiencia, no conocía el área. Y entonces yo creo que lo que me sorprendió más fue la comunidad que hay en Eastside, especialmente la representación que hay para la comunidad latina, siendo una hija de inmigrantes mexicanos. Yo me sentí muy a gusto entrando a Eastside, sabiendo que habían maestros que tenían la misma historia que yo o conocían lo que era ser parte de la comunidad hispana. Qué bien. ¿Y en qué grado vas ya? Yo soy, las dos somos del 12, del año 12, estamos en nuestro último año. Bueno, y también están orientadas a las áreas de matemáticas y de danza, las dos. Sí, las dos. Qué bueno. ¿Qué es lo que hacen en la danza? ¿Tocan algún instrumento o danzan? Las dos bailamos folclórico. Qué bien, qué bien. Entonces están con la maestra Sonia. Sí, todo el tiempo. Sí, qué bueno. Yo creo es muy bueno. Tenemos mucho agradecimiento y mucho amor por la maestra, por las dos maestras, mis Muñozes, porque no solo son maestras de matemáticas y somos estudiantes de ellas, y nos ayudan en el aspecto de matemáticas, pero también como maestras del folclore, nos enseñan a cómo podemos promover y cómo aceptar nuestra cultura y poder también enseñarlo y promoverlo en toda la comunidad. Perfecto. Ahora vamos con Brenda. Brenda, platícanos un poco acerca de ti, de dónde vienes, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Brenda. Yo vengo de padres mexicanos de Jalisco, inmigrantes también, así que la verdad, estando en el equipo del baile folclórico es un orgullo poder representar a mi cultura mexicana, a mis padres, a mi familia, a todos los que represento yo siendo todavía un estudiante y teniendo una historia en cual yo estoy buscando una vida mejor, poder usar esos sacrificios de mis padres y poder tener yo una vida que de veras diga que, o sea, me tocó mucho trabajo a mí y a mis padres para llegar tan lejos. Y vine a la escuela, yo empecé en una preparatoria diferente y cuando nos mudamos a esta área, la ¿De verdad dónde no venías? sabía. ¿De dónde? ¿De qué área venías? Del Valle de San Fernando. Cuando nos mudamos a esta área, la verdad para mí fue muy difícil el cambio. El estar en una nueva escuela, no conocer a nadie, no tener familia por aquí y todo eso fue una experiencia interesante, y haber encontrado a la maestra Munoz y poder ser parte de este equipo fue algo que cambió mi vida, la verdad, y creo que ha sido un ejemplo ejemplar para lo que quiero hacer con mi futuro. Well, now we are going to show everybody that you guys are perfectly bilingual. Tell me a little bit in English, Diana. Yeah, so I guess talking about the team at Eastside, Los Leones is a Hispanic cultural group, and we travel around. We don't spread representation of the Hispanic community, not just at Eastside,
but also throughout the whole AV. We participate in events like the Poppy Festival, the AV Fair, and we also go around to other schools within the district. We've been to Highland, we've been to Quartz Hill, and we just like to continue to spread what we know and in the way we know it, which is dance and folklorico dance. Okay, tell me that in Spanish now, please. Bueno, lo que estaba diciendo es que con el equipo Los Leones somos un equipo que promueve la cultura hispana, y yo creo que una de mis partes favoritas es que no solo promovemos esta cultura en nuestra escuela, que es Eastside, pero también a través de todo el Valle del Antílope y toda la comunidad participamos en eventos como el Puppy Festival, la feria de AV, que es todos los años, al igual que hemos ido a otras escuelas en el distrito. Hemos ido a Highland y Quartz Hill a participar también, y yo creo que es una buena experiencia enseñar nuestra cultura y promoverla en la manera que conocemos, que es el baile folclórico. Perfecto. Brenda, do your best to, please, tell me a little bit about your experience, but now in English. Okay. Well, my experience on Los Leones and being at Eastside High School has been pretty great, honestly. We've been able to travel around the AV representing, and I think there's something very rewarding about going to a new place and having someone say thank you for representing us in this new area where we haven't seen something like this. And so dancing at the fair, dancing at Poppy Festival, all of those things is you see these people who don't usually see their culture around. And when they do, it's something so rewarding because, a lot of people had to leave a lot of things behind regardless of what country they came from. And having that representation here is so important, and it makes them happy, honestly. Very good. Are you interested in politics, any of you? Do you understand the importance of voting? Because you are very close to have the age to vote. Do you understand what is the impact that produce in our community? Yeah, I like keeping up with politics and there's definitely a difference on how much Hispanic people sometimes we don't see everything that politics have to share with us. And I think it's important to spread that awareness that even if we're like Latin American and stuff like that, we still have that option to vote and represent ourselves in politics so that we have a spot, we have a voice in the government as well. And I don't say only because we have power, because we need people who knows the language and the culture to help all the other people. But if you don't have an idea what are the problems of the Latinos, and the community is growing a lot, even here in the Antelope Valley, this is why we are concerned that we don't have representation at all, almost. Tell me a little bit about you. Are you interested in politics? Of course. Of course. Yeah, so I think I agree with Brenda. I think representation, obviously just being on the team, we see the importance of representation. And I think that just really comes to show how it needs to be in all aspects of our lives. And that includes politics. We need leaders who understand what it is to be like us, and understand our needs and what the supports that we need throughout our community. And we need representation not only as Hispanics, but also as a women. Because there are so few people who is in power, and we are the heads of the families who resolve problems about education, about transportation, about income. They got no offense. So we need also more representation in government in some way, that somebody who really knows what's going on. When today is the Women's Day, or Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, and we want to see very soon also a woman president of the United States, because even Latin America already had some. We hope that Mexico see also. We are going to be so good. Bueno, pues ¿quieren agregar algo más? Díganme, esa es su oportunidad para
lanzarse al estrellato. No, pues yo nomás diría que pues si hay estudiantes por ahí que van a entrar a la high school, yo creo que consideren Eastside como una opción muy buena por todo lo que ofrece, no solo por lo que hemos mencionado, pero es muy buena escuela, tiene muchos programas que ayudan a los estudiantes a encontrar lo que les gusta. ¿Tienen planes para ir a la universidad? Sí. Okay, ¿qué carrera piensan escoger? Pues yo además de ser parte del equipo, también soy parte de la academia biomédica que hay en la escuela. Entonces, gracias a esa academia, he encontrado como una pasión por la ciencia y todo lo que relaciona con lo biomédico. Entonces, ¿qué carrera estoy planeando entrar como bióloga para empezar mi carrera. ¿Y tú? Ingeniería civil. Perfecto. Oye, pues qué bueno, nos da mucha esperanza saber que hay jóvenes como ustedes. Les agradezco mucho que hayan venido a su programa favorito, Café con Leche.